Así empieza un tumbado así como Una sirena. Bienvenido, Belice. Así No, es, gracias. Belice, Belice, qué hermoso país es Belice, que está localizado en dónde, Gabriela. Belice, vemos, a ver, Belice, que vemos ahora al orgullosísimo abanderado de Belice, mira. Qué belleza de bandera y qué belleza de comitiva, qué país tan hermoso es Belice. Belice, que me recuerdas en dónde está Belice. Belice. Belice, es un país muy hermoso, ¿has estado ahí? No, Fernanda, no he tenido la oportunidad. ¿Y te gustaría ir? ¿Crees que necesiten comentaristas allá? Tal vez. ¿Y qué ropa te llevarías a Belice? ¿Para el calor o para el frío? Pues no sé qué hiciste que no me he curado. Ya llevo meses y no te he olvidado. Me dañaste y no has aceptado. Algo de todo sobre... No tengo que cerrar esas cosas. ¿Ah? Apóstol, profeta Luis Estefo, Elodie, Gérard Bertrand. ¿Cómo estás? Escóndete, no te da pena. Salut, bonjour. ¿Cómo estás, Apóstol? No te vi ayer conectado en el live. Pepe Grillo, ¿cómo estás? Sidros Legal, ¿qué? Regal Blanco. Douglas Enriquez. Je vais bien, professeur, comment allez-vous? Moi, je vais très bien, merci beaucoup. On va parler aujourd'hui de la phonétique. Est-ce que tu es prêt? Apóstol, profeta. Ayer hablamos un poco de la pronunciación de la letra E en francés. Esta es como la segunda parte de lo que hablamos ayer. Entonces te recomiendo que mires el live de ayer, que ya lo publiqué en mi canal de YouTube. Eh bien, en ce moment, je suis à la salle de sport, mais je rentre à la maison. D'accord. Bueno, pues ve rápido a la casa porque vamos a comenzar el live dentro de unos 10 minutos. Esperando que llegue la gente. Mientras tanto, donne-moi un petit peu d'amour. Vamos a like, like. A tapoter, tapoter, tapoter. Tap, 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 tap. En la pantalla. Entonces esperamos las otras personas. Estefanía, ¿cómo estás? Minas Witty. Une question. Et où est la vidéo d'hier? Elle est sur mon profil YouTube, ma chaîne YouTube, Apostol. Il faut que tu ailles sur la chaîne YouTube. Ça s'appelle Française version bêta.
francés versión beta, vas y es el primer video, o sea, el video más reciente. El live se llama pronunciación de la letra E en francés. Mientras tanto, bueno, ya sabes, vamos a seguirle dando tap, 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 tap para que la gente le llegue la notificación. Te recuerdo, Apóstol, que todos los días hay live de lunes a viernes a las 9:45 de la noche, hora Francia. Antoinette, Estefanía, ¿cómo estás? Mina Sweetie, Sijos, todavía no me has dicho bonjour. Sandrine Fréchinet. Celadi, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido. Hugo Vázquez, ¿cómo estás? María Isabel Marce Salas, ¿cómo están? Wilson Tamayo, gracias por compartir el live, Apóstol. Anne-Claire, Girard, Cinzia Hurtado. En Francia también el gobierno da cursos de francés. Sí, Antoinette, normalmente los bomberos, si no estoy mal, ofrecen cursos gratis de francés a la gente que pues los recién llegados a Francia. A Larry, un beso y un abrazo a Larry Caberga. Un saludo muy grande para Larry Caberga.
Es un albur. ¿Qué es un albur, Antoinette? Vamos a buscar en Google. Ah, sí, yo sé, es un juego de palabras, yo sé. Larry Caberga. Yo conozco a César, él es bastante un chico muy gracioso. Albur se le dice en México. Ok, no sabía que era como un juego, no sabía que así se le decía a un juego de palabras, un albur. Gigal Blanco, aún no me has saludado. ¿Cómo estás? César, ¿cómo estás? ¿Cómo van esos estudios? ¿Ya casi sales a vacaciones? Vamos en 1200 likes, vamos a darle tap 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 a llegar al menos a 200, a 2000 y comenzamos clase, aunque sea con las 5 o 6 personas que están conectadas. Hoy es una clase un poco corta porque vamos a terminar lo que empezamos ayer de las vocales nasales. Laura Castrillón, ¿cómo estás? Bienvenida. Diana González, ya llegaste nuevamente, ¿cómo estás? Vamos a seguir dando tap 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 a la pantallita. Laura Castrillón, ¿usted estuviste ayer en el live o no? No recuerdo. GRC, buenas noches. Bonsoir. Tap 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 tap. Estuviste a lo último, ok. Bueno, hoy vamos a hablar rápidamente. Ya tengo mi examen de la otra semana de manejo. El examen final, con el instructor y tu instructor y con el, ¿cómo se llama? El inspector. Estuviste a lo último. Bueno, pues hoy vamos a volver a ver un poco rápidamente lo que vimos ayer, Laura, y vemos otras cositas que no vimos ayer. Exacto, la otra semana. ¿Y ya estás preparado, César? ¿Ya sabes cuál es la diferencia entre un bon point y un giratoire? Estás en modo máquina de guerra. Bueno, pues yo hasta ahora empecé hace una semana. Me quedan 19 clases. Eso sin contar la teoría que la he estado haciendo poco a poco. ¿Pero ya pasaste el código, César? Hace 2 meses. Ah, ok.
¿Estás preparado? ¿Ya conducías o no, César? ¿Ya conducías en Perú? T, bienvenido, T. Y Diana González se fue. Claro, listo. No confundía. Ah, no conducías, ok. Bueno, pues muchos éxitos la próxima semana en ese examen. Ya, como tienes el código y si pasas, en teoría ya estás tranquilo. Ahora solo falta el coche, el carro. O ya tienes carro. Ojalá si no me mato. Por eso tienes que respetar las prioridades. Bueno, son las 57. La empresa te da uno. Ah, ok. Bueno, perfecto. La empresa te da uno, pero lo puedes usar en tu en día a día. O el viernes te toca entregarlo y lo recuperas el lunes. Vamos a esperar 2 minutos. Voiture de función. Ah, muy bien. La gente que tiene suerte en esta vida. ¿Qué es como voiture? Es un Tesla. Judy Vázquez, bienvenida. ¿Cómo estás? Sid Os, te conectaste desde el principio y no me has dicho ni hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Judy? Bueno, somos 6 personas, vamos a comenzar lentamente y poco a poco llegará más gente. Ayer hablamos de la letra E en francés, hoy vamos a hablar un poco más también de la fonética y las vocales nasales, todas las vocales nasales. Ayer hablamos solo de algunas, hoy vamos a completar lo que vimos ayer. Les recuerdo, como a todo el mundo, si están interesados, para ustedes o para gente que hasta ahora está empezando con el francés, mi curso durante el mes de julio, bueno, ya se acabó el mes de julio, tengo un curso en mi portal web, francés versión beta, de francés A1. Lo pueden adquirir por 10 euros y una vez lo adquieran van a tener acceso a los videos que están en la plataforma. Si necesitan cursos personalizados me pueden contactar, por supuesto, mi mail personal, francesversionbeta@gmail.com, para cualquier duda, sugerencia, pregunta, inquietud, etc. ¿Listo? ¿Qué vimos ayer? Laura, para ti que no que estuviste al final. Judy, para ti que no para ti que no estabas, perdón. Apóstol, para ti que no estabas tampoco. Ayer vimos los diferentes sonidos de la letra E en francés. Tenemos la E que no tiene tilde ni acento ni nada, es la E francesa, se dice E con la boca cerrada. Tenemos la E con una tilde, como lo llamamos nosotros, tilde, pero eso se llama un acento agudo, se pronuncia como una E en español, E. Cuando vemos la E con un acento así al revés, como hacia atrás, va a sonar con la boca un poco más abierta. Es como la E en español, pero con la boca más abierta. E. Y cuando vean la E con un sombrerito, va a sonar igual que la E con la tilde al revés, con el acento grave. Y eso va a sonar E. Todos los sonidos en todos los idiomas del mundo tienen una forma especial de escribirlos, fonéticamente. La representación fonética de los sonidos tiene una escritura. Entonces, este sonido de la E francesa se va a escribir así, es como la E al revés. Esto no lo van a ver en contexto, solo es para que ustedes lo sepan. Esto les va a ayudar para saber cómo se pronuncia una palabra. Si ustedes buscan, por ejemplo, pronunciación, o si buscan transcripción fonética de la palabra, no sé, boulanger,
pues les va a mostrar cómo se debe pronunciar cada sílaba. Entonces, por eso es importante el alfabeto fonético internacional. Se llama API. Entonces, ese sonido de la E francesa suena E. La E en español se escribe así. Es como una E entre llaves. La E con la boca más abierta es como si fuera un 3, pero al revés. Y pues este es el mismo sonido de la E con sombrerito. Eso lo vimos ayer. También vimos algunas palabras para saber cuál pronunciaba yo. Hicimos algunas pruebas. Una chica se conectó y hicimos una prueba de lectura. Vimos también algunas vocales nasales. Hoy las vamos a completar. ¿Qué es una vocal nasal? Simplemente es una vocal junto con una consonante. O a veces son dos vocales con una consonante. Es decir, por ejemplo, si ven en francés la E, la I y la N juntas, o si ven la E, la I y la M juntas, esas tres letras van a tener un sonido muy especial. Se llama una vocal nasal. ¿Por qué una vocal? Pues porque tiene el aire, digamos que no tiene interrupción. Cuando sale ese sonido de la garganta, de su boca, no tiene interrupción, como si lo tendría una consonante. Por ejemplo, la P, la B, la M. Una consonante es que el sonido se interrumpe, ya sea que ustedes lo mueven con los labios, lo pegan los labios, o la lengua cambia de posición, o los dientes se cierran, o bueno, lo que sea. B, C, D, F, G, siempre hay una modificación, mientras que una vocal es solo un sonido que sale. Entonces esta combinación siempre va a sonar A. Fíjense que simplemente es como una sonrisa, la lengua es pegada un poco como a la garganta, hacia adentro, A. Si ven otro tipo de combinación, por ejemplo la EN o la EM o la AON, va a sonar O, con la boca un poco más como alargada, como hacia abajo, como carilargo, O. Igual, como les digo, cada sonido tiene su escritura fonética. Esto se va a escribir como una A con una especie de sombrerito así. Este sonido de acá arriba se va a escribir así, como la E en español, pero como si fuera una ñ. ¿Listo? Y también hay otro sonido nasal que se puede escribir ON o también OM. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Y esto va a sonar con la boca muy cerrada. ¿Listo? Nunca ningún sonido nasal termina cerrando la boca. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si ven en una palabra, por ejemplo, esta primera palabra, que significa tiempo en francés, se escribe temps. Aquí vemos una vocal nasal, o sea, una combinación. La E y la M siempre va a sonar O. No va a sonar ni ni on, ni on. ¿Sí me entienden? No, mientras pronuncian ese sonido, no va a haber un cambio en la posición de la lengua. Siempre va a quedar fija. La E y la M se dice O. Si hay una T al principio, pues se dice to. Y la P y la S en francés al final no se pronuncian. Normalmente las últimas letras en francés no se pronuncian. Esta palabra se dice ton. No se dice tomp, ni tomps, ni ton, ni ton, ni ton. Se dice ton. ¿Vale? La palabra termina con la boca cerrada. Ton. Álvaro, bienvenido. Y Sidhos, bueno. Vimos también, por ejemplo, la palabra S-E-I-N. Fíjense que aquí hay una combinación de las que hablamos. La E, la I y la N en francés suena A. Y pues con una S al principio va a sonar sa. Significa seno. No voy a decir ni san, ni san, ni san, ni san. No cambia. Simplemente es la S más una vocal. Sa. También termina con la boca abierta. Y así vimos con varios ejemplos que ya vamos a volver a retomar. Vimos también cómo dividir una palabra en sílabas, que es importante para saber cuál es la pronunciación de la letra E en las palabras. Para separar en sílabas podemos seguir nuestro instinto de hispanohablante porque es más o menos la misma lógica. Por ejemplo, la palabra entreprise, que significa empresa, entreprise, vamos a separarla como entreprise,
z. ¿Para qué nos sirve separar en sílabas? Porque hay algunas reglas. Por ejemplo, si la E solita está al final de una sílaba, va a sonar como una E francesa. Si la E no es la última de la sílaba, va a sonar como una E en español. Si la E tiene algún acento, ya sea un acento grave o un acento agudo, pues se va a pronunciar como tal, como un acento grave, un acento agudo. Y si es una sílaba nasal, pues se van a olvidar de estas tres reglas de primeras. La sílaba nasal pues se respeta y se lee como debe leer la vocal nasal. Puede ser A, puede ser O, puede ser U, depende mucho, ¿vale? Y obviamente teniendo en cuenta que las consonantes normalmente en francés, las últimas letras de las palabras no se pronuncian. Entonces vimos, por ejemplo, la palabra predeterminar, que es esta primera. Voy a borrar la segunda y la tercera. Teníamos la palabra predeterminar. Vamos a hacerlo desde ceros rápidamente. Vamos a dejar estas reglas un poco más pequeñas. Vamos a poner en tamaño 18. Esto acá. Tenemos la palabra predeterminar. ¿Cómo creen que vamos a poder dividir esa palabra en sílabas? Hagan de cuenta como cuando ustedes, cuando pequeños, la familia, la mamá, el papá los regañaban y les decían las palabras como separadas por sílabas. Por ejemplo, no vuelvas a hacer eso, por favor. Eso es separando por sílabas. Aquí tenemos la palabra predeterminar. En español existe predeterminar. En francés es prédéterminé. ¿Cómo vamos a poder separar esa palabra en sílabas? Hola T, Mari 0918 y User 76 36 67 05 39 28. Dice User y Laura dice prédéterminé. Entonces, perfecto. Prédéterminé. Fíjense que siguiendo como el instinto hispanohablante, logramos separar en las palabras por sílabas. Ahora, ¿cómo saber si esta E, por ejemplo, se debe pronunciar E o se debe pronunciar E o no se pronuncia? Porque es una E sin tilde. Normalmente la E sin tilde suena E, pero hay ciertas reglas dependiendo de la posición que tiene la sílaba. Esto obviamente es con práctica. La práctica hace al maestro. Y una de las reglas dice, si la E está al final de la sílaba, es una E francesa. Si la E no es la última de la sílaba, es una E como en español. Este es el caso de esta sílaba. Este es el segundo caso. Fíjense que la E está entre la T y la R. Entonces ahí esa E tenemos que pronunciarla como una E en español. La tercera regla dice, si tiene algún acento, ya sea grave o agudo, pues se va a pronunciar, ¿listo? Puede ser E, puede ser se va a pronunciar. Si es una vocal nasal, es decir, por ejemplo, EN, EM, EIN, EIM, pues se pronuncia según lo que ya vimos. Puede ser A, puede ser O, puede ser depende mucho. En este caso tenemos PRE, se pronuncia PRE y no PRE, porque la E tiene acento, se pronuncia como en español. PRE. Luego tenemos la segunda sílaba que es D, se pronuncia bien la D y la E como en español porque tiene acento. G, D. La tercera sílaba, la E no es la última de la sílaba, la vamos a pronunciar como en español. Tej. La M y la I simplemente es la M y la I en francés y en español suena mi, prédéterminé. Y fíjense la última. La E no tiene acento, pero no es la última de la sílaba. Y además hay una R al final. Esa R al final no la vamos a pronunciar. Esta sílaba se va a leer prédéterminé. Tomemos otra palabra. Vamos a tomar la palabra terremoto. Terremoto en francés se dice tremblement. Tremblement. ¿Listo?
¿Cómo creen que vamos a poder separar esta palabra por sílabas? Porque ahí vemos, fijemos que hay unas E's, también hay unas M's, hay una M por aquí hay una N. Estos son vocales nasales. Hay que identificarlas en la palabra. Entonces primero intentemos separar por sílabas. Dice Laura tremblement, dice User tremblement, dice Legal Blanco tremblement. Perfecto. Tremblement. Ahora, después de que la separaron en sílabas, ¿dónde están? Díganme si hay vocales nasales o no, de las que tengamos que tener cuidado. Recordemos que esas vocales nasales son como la combinación de la E con ciertas consonantes. Trem es nasal. Bueno, no es trem, sino EM. Muy bien, la EM es nasal. Vamos a ponerle en amarillo. ¿Qué otra? Dice Legal Blanco, trem y ment. La EM. Ajá. Y ment, pues la vocal nasal es EN, en este caso. ¿Alguna otra? ¿O es todo? Aquí también tenemos otra E. ¿Listo? Entonces, como dicen las reglas, si la E está en una sílaba nasal, vamos a pronunciar la vocal nasal normal. Entonces, esta primera sílaba se lee, la E y la M, vamos a leerla O, con la boca larga, O. ¿Listo? Se siente que la lengua está como contra el paladar, como contra la garganta, O. Y como hay una T y una R antes, pues vamos a hacer el sonido tron. La segunda sílaba, fíjense que tenemos una E. ¿Cómo la pronunciamos? ¿E o la pronunciamos E o no la pronunciamos? ¿Qué dicen las reglas? Dice Legal Blanco, una francesa. Sigamos dándole tap para ver si llegamos a los 10.000 antes de que se acabe la clase. ¿Quién más? ¿Cómo creen que se pronuncia esa E de la segunda sílaba? Una E normal, ¿qué es para ti una E normal? Laura Castellón, ¿es una E francesa o es una E como en español? Juliana López, bienvenida. ¿Suena como o como una E francesa? Fíjense la regla, la primera regla dice, si la E está al final de la sílaba, es una E francesa. Laura Castellón, mira la primera regla. Si la E está al final de la sílaba, es una E francesa. Entonces esa segunda sílaba va a sonar bleu. Esa E suena E, y como está la B y la L antes, pues decimos bleu. Entonces vamos bleu, y nos queda la tercera sílaba. Dice ment. Tenemos una vocal nasal nuevamente. La E y la N se pronuncia en francés O. Junto con la M, pues vamos a decir mo. Y la T al final no la vamos a pronunciar, como siempre las últimas letras no las pronunciamos en regla general. Entonces la palabra total nos queda tremblement. Así es la palabra, la manera correcta de pronunciar esta palabra, la manera correcta. Tomemos otra palabra.
Ambulance. ¿Cómo lo vamos a separar primero en sílabas? Ah, bueno, no mentiras. Esta palabra no sirve porque no tiene es. Vamos a tomar otro ejemplo. Sí, puede ser este ejemplo. Terminar. En francés se dice terminé. ¿Cómo la vamos a separar por sílabas? Primero separamos por sílabas, luego vamos a tratar de identificar si hay vocales nasales o no. Dice llega el blanco, terminé. ¿Todos están de acuerdo? ¿De acuerdo con esta separación? Andrea Torres, ¿cómo estás? Dices terminé. Juliana está de acuerdo. Exacto, la manera correcta es terminé. Ahora, ¿tenemos vocales nasales ahí o no? Recordemos que una vocal nasal es la combinación de una E o una A con ciertas consonantes, con una M o con una N. No hay nada, ¿cierto? No hay. ¿Cómo se pronuncia la primera sílaba? No, Jamie, vocal nasal es EN, ¿listo? Pero la NE no se pronuncia, no es una vocal nasal. Si fuera EN, sí. La primera sílaba, fíjense que la E está sin acento, pero no termina la sílaba. ¿Qué regla se ajusta a la primera sílaba? La primera regla, la segunda regla, la tercera regla, la cuarta regla, perdón. ¿Cómo debemos pronunciar esa primera parte? ¿Cómo creen? Es una E francesa. Andrea, mira bien las reglas. Como E en español. Muy bien. Juliana Gómez suena como tej. Sí, exactamente. Es como una E en español. Fíjense que la E está de la sílaba, no termina la sílaba. La que termina la sílaba es la letra R. La E está como entre la T y la R, está en el medio. Entonces dice la segunda regla, si la E no es la última de la sílaba, es una E como en español, es decir, va a sonar E, E. Entonces pues pronunciamos las tres letras, tej, 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 como dice Juliana Gómez López, suena tej. La segunda sílaba pues es mi, la M y la I no tienen ningún misterio. Y la tercera sílaba, N-E-R. Esa E, ¿cómo va a sonar? Es una E francesa, es una E como en español, es una vocal nasal, ¿se pronuncia? ¿No se pronuncia? La E-E-N-E-R. ¿Cómo pronunciamos eso? ¿Cuál es la regla que se ajusta a esa tercera sílaba? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Sería igual que la primera. Muy bien, es la primera. Es decir, la vocal E no es la última de la sílaba. Entonces se va a pronunciar como una E en español. Y recordemos que en francés las últimas letras de las palabras no se pronuncian. Entonces esto simplemente en total, la palabra va a quedar terminé, terminé, terminé. ¿Qué pasaría si yo cambio esta palabra y ya no digo terminé, sino esta palabra? ¿Cómo la separo por sílabas primero que todo? ¿Cómo separo esa palabra en amarillo en sílabas? Juliana López, la segunda sílaba está muy larga, tienes que cortarla.
La respuesta es ter, mi, o sea, ter, luego mi y luego ne. ¿Listo? Termine, me dice Andrea, muy bien. Entonces, esta primera sílaba es como la de antes, suena ter. La segunda, mi, suena mi. ¿Y qué pasa con esta tercera sílaba? ¿Cómo se pronuncia? Fíjense que la letra E no tiene acento. Es una E y está al final de la sílaba. Es una E francesa. Muy bien, es una E francesa. Vamos a decir o simplemente no se pronuncia, porque pues las letras en francés al final de las palabras no se pronuncian. Entonces va a quedar como termine, 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 termine. Entonces puede que no se pronuncie para nada, por ejemplo, termine. O pueden dejar salir un poquito el aire para que suene un poquito esa E. Una E francesa. Termine, termine, termine. ¿Listo? Entonces no es lo mismo decir terminé a decir termine. Terminé, termine. Terminé, termine. ¿Listo? Entonces eso era un pequeño resumen de ayer. Vamos a ver la totalidad de las vocales nasales. Voy a tratar de hacer un zoom aquí. Aquí hay 4 sonidos, pero quiero que nos concentremos en... Bueno, hagan de cuenta que el primero y el segundo son iguales. ¿Listo? Vamos a unirlos en el mismo grupo. La primera fila y la segunda fila. Digamos que en el sur de Francia la gente pronuncia un poco diferente que la pronunciación estándar de París, de Francia. Entonces, en el sur hacen distinción entre ciertas pronunciaciones. En el norte, países del norte, sobre todo pues en el francés estándar, digamos que se ahorraron 4 sonidos y ya solo hay 3. Entonces, fíjese todas las combinaciones posibles, tanto con E como con A y con M y todo eso son vocales nasales. ¿Cuál es la representación fonética de este sonido? Este sonido es el primero, suena A. Es decir, cuando vean una IN se pronuncia A. Si ven una IM se pronuncia A, igual. Una AIN o una AIM, EIN, EIM, YN, YM. A veces la EN va a sonar A, como si estuvieran sonriendo. A, ¿vale? Ese es el primer sonido nasal. A, que es como una sonrisa. Luego tenemos el segundo, tenemos la segunda fila. La UN y la UM, vamos a decir también A. En el sur va a ser como un poco con los labios hacia adelante. ¿Listo? A. Pero no le hagan caso. La primera y la segunda línea vamos a decir que se pronuncia con el sonido A. ¿Vale? El segundo sonido nasal, que es la tercera fila. Bueno, es la más fácil. La ON y la OM en francés va a sonar Fíjense en mi boca. Voy a hacerme más grande. Uy. Fíjense que casi que mi boca hace como un huequito. Casi como si estuviera cerrada. Si viene una OM o una ON, eso se va a pronunciar y no es on, ni om, ni on. No, es un solo sonido. ¿Vale? Este es el segundo, es esta línea que ven aquí. Esta. O-N, O-M, O-N, O-M. Y tenemos la última línea. Vamos a ponerla así mejor. Aquí. Esta. Todos estos sonidos, la EN, la EM, la AN, la AM, AON, todo eso se va a pronunciar O. Fíjense la posición de mi boca. O. Vamos a darle tap, 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 tap para la pantallita. Somos 11 personas, entonces
Bienvenidos a los nuevos. Lucila, Yaranga, Betty, Venecia, Metatron, bienvenido, ¿cómo estás? Sid, que no me has hablado. Apóstol, espero que estés bien. Entonces, recapitulemos. La primera y la segunda línea suena A, la tercera línea suena y la cuarta línea suena O, ¿vale? O. Entonces, cada vez que separemos por sílabas, tenemos que tener en cuenta si en alguna de esas sílabas encontramos estas combinaciones. Esto ya se acostumbrarán con el tiempo. Al principio parece que fueran muchos casos para memorizar, pero con la práctica se van a dar cuenta que es bastante fácil. El cerebro se va adaptando. Y recuerden que cada sonido o los sonidos tienen su representación fonética. El sonido A se escribe así, es como si fuera un 3 al revés, con un sombrerito arriba. El sonido ON o M se dice y se escribe así, como si fuera una C al revés con un sombrerito. Y el último sonido, que suena O, la representación fonética, es decir, el sonido se escribe como una A con un cosito como una línea así, como si fuera una ñ. Se dice O. Es importante. Aquí vemos algunos ejemplos con cada... Estas son las tres principales vocales nasales. La primera suena la segunda columna suena O, la tercera columna suena O, Por ejemplo, la palabra que está aquí en amarillo, la primera frase, pues, dice il. La segunda palabra, que es la que nos interesa, son. Bueno, no se ve mucho, la verdad. Vamos a... Tampoco ve el mouse. Creo que podría ser... aquí, esta. Esta. Son, S-O-N-T, se dice son. Fíjense que la S más la O-N suena son. N-O-M-S suena no. Creo que mejor voy a ponerles algunas palabras con ese sonido. A ver, aquí... Vamos a poner un Arial, tac. Vamos a agrandar 20. Esta fuente, porque está tan fea. Estándar. Texto. ¿Por qué tiene esa letra tan fea? Hola Magali, ¿cómo estás? Bienvenida. Constancia. Fíjense estas palabras. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, la primera, que quiere decir complicado. ¿Cómo la vamos a separar por sílabas? Primero que todo, separemos por sílabas la palabra compliqué. Separemos la primera palabra por sílabas. Dice Andrea Torres, compliqué. ¿Quién está de acuerdo? Moi. Muy bien. Compliqué. Ahora el segundo paso es tratar de identificar si hay vocales nasales. Recuerden la tabla grande que vimos. Bueno, ya saben que eso no se puede memorizar, pero más o menos.
¿Listo? Soy muy nueva en esto del francés, gracias por darnos clases. Betty, bienvenida y bueno, espero que le cojas un poquito de gusto a las clases, aunque de pronto no tengas un nivel y te sientas perdida, no te preocupes que poco a poco al menos alguna palabra se te quedará. ¿Pueden identificar algún sonido nasal en esta palabra? Y Betty, no se te olvide seguirme obviamente en TikTok, darle like a mis últimos videos, dejarme un mensaje, dejarme un corazón, lo que sea, compartir. Metatron dice COM, bueno, la vocal nasal es OM, digamos que para ser más específicos, OM, muy bien. Recordemos que la vamos a pronunciar como si cerráramos la boca, muy cerrado. Y como hay una C, pues decimos cum, cum, cum. La segunda sílaba simplemente suena pli. Y la tercera sílaba, fíjense que la E termina la sílaba, pero tiene un acento. Entonces tenemos que pronunciar la E con acento. Esa E con acento agudo suena que. Esta palabra en total va a sonar compliqué. 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 No vayan a decir compliqué ni compliqué. No estamos en español, estamos en francés. Es como algo más gutural, más de la garganta. Compliqué. ¿Vale? Hagamos la segunda palabra. Complete. ¿Cómo podemos separar esa palabra en sílabas? Dice Andrea Torres, complete. ¿Quién está de acuerdo con esa respuesta de Andrea Torres? Apóstol dice complete. Fíjense que siguiendo el instinto hispanohablante funciona bastante bien. Comple. Muy bien. Ahora, vocal nasal, sí, la misma. Está la OM. Vamos a decir cum. Es la misma sílaba que arriba. Cum, cum. Y luego aquí, ¿qué pasa con esta sílaba? Fíjense que la E está sin tilde, pero no termina la sílaba. ¿Recuerdan cuál es la regla? Cuando la E no termina la sílaba. ¿Cómo se debe pronunciar? ¿Como una E francesa? ¿Como una E en español? Opa. ¿Cómo vamos a pronunciar esa palabra? Esa E. Cuando no termina la sílaba como E en español. Muy bien. Y además que la última letra no se pronuncia en francés. Entonces esta palabra se va a decir comple. Comple. Y no es comple ni comple. No, es comple. Cumple. Cumple. Cuando dicen van a sentir un poco como el golpe de aire que sale por la nariz. Cumple. Muy bien. Esta que dice, que quiere decir, ¿cómo se dice en español? Plomero. ¿Cómo la vamos a separar? Por sílabas. Plomero, muy bien, gracias, Metatron. Fontanero. Exactamente. Dice llega el blanco, plom y luego bière. Gracias, Rogosan, por los corazones. Dice Andrea Torres, plombier. Bueno, recuerda que no sé si te acuerdas en español, los diptongos no se separan. La ie, ai, wa, todo eso no se puede separar.
La respuesta correcta es plombier. Ah, te lo había dicho ayer, sí, exactamente. Plombier. Exactamente. Entonces, ¿cómo creen que se va a pronunciar la primera sílaba? Y bueno, la segunda sílaba. Fíjense que la E tampoco termina la sílaba. Piénsenlo y yo ya regreso. Entonces, cuéntenme. La primera, pues la vocal nasal, ¿cuál es? La misma de siempre. OM. Esto se lee plum, 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 plum. Ahora, ¿cómo se debe pronunciar esta palabra? Esta sílaba, perdón. La E no es la última de la sílaba, además la R no se pronuncia al final de las palabras. Entonces esa E, ¿cómo vamos a pronunciarla? Vargas, muy bien, perfecto. Bien por usar la fonética, los símbolos fonéticos. Esto se va a pronunciar plombier, plombier, bier, ¿vale? Plombier, plombier. Y no es plombier ni plombier, no, es plombier, plombier. Espero que logren identificar la diferencia entre decir plom y decir plom. Es decir, la M solita no la voy a pronunciar. No voy a decir plum. Plombier. Muy bien. Hagamos la última. Lumbares. O lumbar. Más bien, lumbar. ¿Cómo creen que se separa en sílabas esa palabra? Qué calor. Estamos en 4000 likes, gente. ¿Será que lograremos llegar a 10.000 esta noche? Aunque sea antes de terminar el live. Si le damos tap, 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 tap a la pantallita. Hola, buenas, ¿hablas mejor francés o castellano? Tienes acento muy bueno en francés. Gracias, William Buocas. Mi idioma materno es el español y llevo 8 años en Francia. Entonces, pues hablo mejor el castellano, pero el francés ya lo domino. Temari dice Lombaire, luego dice Andrea, Lombaire, Metatron, Lombaire, córtala, Metatron, tienes que cortarla. Llega el blanco también, tienes que cortarla. Ahí hay una sílaba de más. Lo correcto es decir Lombaire. ¿Listo? No. Ahora, la pregunta de siempre, la pronunciación. OM es una vocal nasal, como todas las anteriores, vamos a decir y como se acompaña con una L, vamos a decir lum, lum. Esta es una combinación de vocales que no hemos visto en estos videos, pero bueno, es una de las más básicas en francés. Y la A y la I en francés suena E. Entonces la B, A, I va a sonar
B, 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 B. Uy, no entiendo una actividad de que... La A y la I en francés va a sonar E siempre, ¿listo? Siempre que vean una A y una I juntitas, pues va a sonar E. Entonces la B, A, I, en este caso suena B. Y la última sílaba, fíjense que está la R y la E. ¿Cómo la vamos a pronunciar? Es una E, no tiene acento, está al final de la sílaba. Además la E termina la palabra. ¿Cómo creen que es la pronunciación? Dice Andrea Torres, debe ser E francesa. Muy bien, es una E francesa. Es una E francesa, pero bueno, al mismo tiempo tengamos en cuenta que la E al final casi que no se pronuncia. Entonces podemos no pronunciarla del todo o simplemente dejar salir un poquito de aire y que suene un poquito. Entonces puede sonar, la palabra puede sonar Lomberg. Fíjense que la pronunciación termina en la R. Lomberg, Lomberg. O podemos también decir Lomberg, 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 Lomberg. Suena un poquitico la E después de esa R, pero es muy leve. No hay problema, depende de la gente, depende de la región, etcétera, pero puede ser simplemente que la pronunciación llegue hasta la R. Lomberg o Lomberg. ¿Listo? Le Lomberg. Muy bien. Esto es por la OM. Vamos a hacer otros ejemplos aquí, bastantes. Con estos ejemplos, bueno, no bastantes, vamos a hacer estos. Sí, vamos a hacer estas tres. Esta, cendre, cendrier y cendre. Miremos estas palabras. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a hacerlo un poco más rápido. La primera, cendre, ¿cómo la vamos a separar en sílabas? Dice Metatron, cendre, Andrea, cendre. José Luis, cendre. Pues perfecto. Cendre. Hola, ¿qué nivel es? Esto es nivel A1, A2. A1, Claudia. Es pronunciación, fonética. Cendre, muy bien. Entonces, ahora, ¿hay vocales nasales o no? ¿Ven alguna vocal nasal? Con mucho gusto, Claudia Cepeda, bienvenida a mi live. No te olvides seguirme y darle like a mi último video. Compartir, dejarme un corazón, un comentario, lo que sea. La vocal nasal, muy bien, es la EN. Recordemos que se pronuncia como una A, con la boca abierta, así. O. Muy bien, José Luis. La EN es como la AN, suena O. Entonces la C, con ese sonido, pues va a sonar son. No vayan a pronunciarla son, no, es solo un sonido. So. Mi boca termina abierta. So. Y la segunda sílaba. La E al final normalmente no se pronuncia, es una E sin tilde, está al final de la sílaba. Como vimos en el anterior ejemplo, es como si fuera una E francesa. O no la pronunciamos exactamente. Quedaría cendre o cendre, como si estuviéramos diciendo el nombre de Sandra. Cendre, ¿vale? Entonces puede que la pronunciemos un poquitico esa E al final,
o que la quitemos completamente. No, digamos que la gente, nosotros vamos a entender en Francia. Cendre. En esta tengo una pequeña duda de cómo separarla por sílabas, pero bueno, intentémoslo. Vamos a separar la palabra cendrier en sílabas. Bueno, dicen, la mayoría de personas dicen cendrier y hay otras personas que dicen cendrier. Bueno, Google me dice que es cendrier, así. Yo la hubiera separado, yo hubiera dicho cendrier, pero bueno, vamos a hacerle caso a Google que sabe más. ¿Listo? Tal vez en español hay algunas reglas que son un poco distintas. Pero eso no nos impide hacerle el mismo análisis. Entonces, la primera, hola Araceli, ¿cómo estás? La vocal nasal, la misma, son. Y aquí tenemos un montón de letras, pero la que nos importa es la letra E. No está al final de la sílaba, no tiene tilde. ¿Cómo va a sonar esa E? ¿Es una E francesa? ¿Es una E como en español? ¿Cómo la vamos a pronunciar? Una E española dice Metatron, como en el español. Muy bien, José Luis, y Metatron. Vamos a decir E. Entonces la palabra nos queda cendrier. Cendrier. Juliana, sin la R al final, recuerda que la R al final no se pronuncia. Las letras en general en francés no se pronuncian al final de las palabras. Entonces queda lo que escribiste pero sin la G. Cendrier. No es cendrier. 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 ¿Listo? E. La palabra termina en el sonido E. Ahora separemos la tercera. La palabra cendré, con tilde en la E, con acento en la E. ¿Cómo la vamos a separar en francés? Pues vamos a hacer lo mismo. Cendré. Fíjense que se parece mucho a la primera. La diferencia es que la última E tiene un acento. Entonces cuando tiene un acento vamos a pronunciar la E. Muy bien, Temari. Entonces la primera sílaba queda sans y la segunda, como la E tiene acento, tenemos que pronunciar la E. Se va a decir dré. En total esta palabra se diría cendré, cendré, cendré. ¿Listo? Cendré. Estamos bien con esa vocal nasal. Hagamos otro ejemplo con otra palabra con el sonido A. Bueno, me voy a poner esta. A ver si logro copiar. Un blog de notas. Hola. Blog de notas aquí. Tac, tac. Vamos a coger otra palabra que no. Por ejemplo. La primera palabra. Bueno, vamos a cambiarla.
La primera palabra, sympathie. ¿Cómo vamos a separar esa palabra en sílabas? ¿Cómo creen que se separaría por sílabas? No le apartas tanto, apóstol. Las vocales no las puedes partir así como quitar la H y poner la E solita. ¿Listo? Si la E tuviera una tilde, tal vez sí se separa. Pero bueno, la separación va a quedar sa, pa, ti. Dice Antoinette por la segunda, craindre. Muy bien. Pero bueno, por la primera, primero que todo, vamos a hacer la primera. Sympathie, muy bien. ¿Hay vocales nasales o no? No sé si recuerden, pero la I y la M es una vocal nasal. Se va a pronunciar como una sonrisa. ¿Listo? Sí, exactamente. Es la misma pronunciación que UN. Entonces con la S pues va a sonar sa. La segunda sílaba, perdón, es la P y la A, pues suena pa, ahí no hay ningún misterio. La tercera sílaba, la E al final no se pronuncia. Y la T y la H y la I, pues suena ti, ti. Esa es otra pequeña, ligera diferencia entre el francés. Cuando la T y la I en español decimos ti, ti, ti. Fíjense que la lengua como que sale entre los dientes. En francés como que la lengua se queda atrás de los dientes. Suena chi, 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 chi. Sympathie, 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 sympathie. Chi, chi, chi. Fíjense que es un poquito diferente. La lengua no sale entre los dientes. Sympathie. Entonces muy bien por esta. La segunda, craindre. ¿Cómo la vamos a separar? José Luis, craindre. Antoine ya me dijo que craindre. Craindre. Ahora, ¿hay vocales nasales o no? Ahí también hay una vocal nasal. Andrea, muy bien. Andrea, es la IN, sí, pero está acompañada también de la A. Es A-I-N, toda la vocal nasal, muy bien. Entonces con la C y con la R pues va a quedar y luego el sonido A. Entonces más A suena ¿listo? Y la segunda sílaba, la E nuevamente hasta el final de la palabra no se pronuncia. Vamos a decir simplemente es un poquito complicado porque es la D y la R. En total la palabra, la correcta pronunciación sería craindre, craindre, craindre. ¿Vale? Muy bien. Y la última es una palabra muy fácil, no se puede separar por sílabas porque ya de por sí es una sola sílaba. F-I-N. Cuéntame si hay vocales nasales. Estoy lleno de zancudos y de mosquitos acá. La vocal nasal, exactamente, es la I-N. I-N, recordemos que se pronuncia como la sonrisa. I-N, I-M, A-I-N, A-I-N. Esta palabra simplemente se va a decir fa, fa. Fíjense que la pronunciación de esta palabra, yo termino con la boca abierta. Fa. No vamos a decir fan, ni fan, ni fan. No. Fa. El fin en español, en francés es la fin. La fin.
La fin es el fin. Muy bien. Y hagamos un último pero pequeño ejemplo con el sonido. Este sonido no lo he hecho. Ah, sí, ya lo hice. Este ya lo hice. El último sonido que es el sonido. Ah, no, ya lo hicimos. Ya lo hicimos con el plombier. Compliqué, complet, plombier, lombaire. Luego cendre. Perdón, cendre, cendrier, cendré. Entonces podrías comparar hambre con fin. En francés me suena bastante similar al hambre. Ah, pues bueno, muy bien. ¿Por qué sonará similar? Hambre se escribe F-A-I-N y fin se escribe F-I-N. Como puedes ver, Juliana, la A-I-M es una vocal nasal, pero la I-N también es una vocal nasal. Ambas se pronuncian de la misma manera. ¿Listo? Por lo tanto, estas dos palabras se pronuncian de la misma manera. Se dice fin, fin. La misma pronunciación para las dos. La A-I-M y la I-N son las mismas vocales nasales. Lo puedes ver en la tablita que teníamos aquí antes. Aquí en la lista está, fíjate en la primera línea, dice A-I-M y también dice I-N. Entonces cuando tengas I-N, I-M, A-I-N, A-I-M, E-I-N, E-I-M, I-N, I-M, E-N, todo eso se va a decir A. Por eso es que hambre y fin se pronuncian exactamente igual. ¿Vale? Hay otras palabras que también presentan algunas veces un problema y es esta. La primera es como extender, por ejemplo, extender la ropa. Y la segunda es apagar, apagar la luz. Obviamente, por el contexto, si ustedes no pueden pronunciarlas, se va a entender, se va a comprender por el contexto. Si ustedes me dicen, por favor apaga, extiende la luz, yo voy a entender qué me quisiste decir, apaga la luz. Así me hayas dicho al oral la mala pronunciación, ¿sí? Así hayas pronunciado mal por el contexto, entiendo lo que quieres decir. O si yo te digo, o si tú me dices, por ejemplo, extiende o apaga la ropa no, muy seguramente me quisiste decir extiende la ropa o extender la ropa. Así es el francés, sí, exactamente. El francés es hasta chistoso. El francés es un caso muy particular. Entonces, vamos a separarlo rápidamente por sílabas cada palabra. Así quedaría ambas palabras separadas por sílabas. Fíjense que tanto la primera como la última sílaba de ambas palabras son iguales. La E y al final se dice dr, dr, dr. La única palabra, la única sílaba que cambia en cuanto a las dos es la de la mitad. Una es stein y la otra es ten. O sea, la EN es una vocal nasal y la EIN es una vocal nasal, pero ambas son de categorías diferentes. Recordemos que la EIN se pronuncia A con la boca como una sonrisa, mientras que la EN es como una A así, O. Por lo tanto, la primera palabra se dice éteindre y la segunda étendre, éteindre, étendre, éteindre, étendre, tin, ton, tin, ton. ¿Sí notan la diferencia? Por eso apagar y extender es bastante diferente, solo cambia la pronunciación de la segunda sílaba. Éteindre, étendre. Y bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este live de fonética. La fonética es muy importante, no se preocupen que la fonética es algo que viene con el tiempo, con la práctica. Se van a seguir equivocando en el día a día, es normal, la gente los va a corregir, es normal. Lo que tienen que hacer ustedes es tratar de imitar los sonidos, sobre todo. Como los niños pequeños, traten de imitar los sonidos. Traten de buscar esas diferencias en la pronunciación. De A, de O, de mírense en un espejo, gesticulen bien cada palabra para que se vayan acostumbrando.
Esto no se aprende de memoria, esto se aprende practicando, usándolos en ejemplos, diciendo, hablando al oral, practicando. Y van a ver que poco a poco el cerebro, sin que se dé cuenta, se van a ir acostumbrando, poco a poco. Entonces este fue el live de hoy. Hablamos un poquito de fonética, el tipo de es, separamos por sílabas. Ya vieron todas las vocales nasales. No duden en ir a ver mis antiguos videos, mis lives. Esta clase también va a ir a YouTube. Entonces, gracias por estar presente. Merci d'être venu. Gracias por venir. Gracias a ti, José Luis. Gracias a todos por participar. Juliana, José, Metatron, Apóstol, José Luis. ¿Quién más estaba por ahí? Andrea, Araceli, Antoinette. Muchas gracias. Y espero verlos el día de mañana. A la misma hora por el mismo canal. Vamos a hablar un poco de algunos pronombres posesivos. El mi, o tú, o suyo, o suya, suyos, suyas, todo eso. Es como votre, notre, c'est, son, sa, todo eso. Gracias por estar presentes, por venir. Vayan y denle like a mi último video, por favor, que lo hice con mucho esfuerzo. Déjenme en un comentario, un pequeño like, compártanlo y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias por estar presentes y que pasen una feliz noche. Au revoir, merci beaucoup Juan Pablo, merci beaucoup d'être présent. Andrea, merci d'être venu. José Luis, que estés muy bien. Juliana, gracias por participar. Metatron, me gusta tu nickname. Merci beaucoup, merci tout le monde. Salut, au revoir. Bonne nuit déjà, bonne nuit. Ou bon après-midi, bonjour, bonne journée à tout le monde, ceux qui sont en Amérique latine. À demain, merci.